Esta historia pasó en Monterrey en el año 2015. Venía regresando del trabajo esa madrugada del martes. Debían ser como las 2:30 de la mañana, cuando vi el celular tirado en la banqueta. Trabajo de seguridad nocturno en un edificio comercial. Un jale que paga poco, pero al menos es fijo. Ya sabes cómo está la cosa. Mi sueldo apenas cubre la renta y los gastos básicos. Entonces, cuando vi ese smartphone ahí, medio estrellado de la pantalla pero todavía funcionando, pensé luego en dinero. Podía venderlo, o al menos usarlo como repuesto, ya que el mío tenía la batería viciada desde hacía meses. La calle estaba completamente vacía, solo yo y los postes de luz parpadeando, ese silencio pesado de madrugada que se siente en el pecho. Agarré el aparato, le quité el polvo y vi que todavía tenía carga. La pantalla respondía al toque, a pesar de la rajadura que cortaba la parte de arriba como una cicatriz. Me lo eché a la bolsa de la chamarra y seguí para la casa, pensando que tal vez mi suerte había cambiado un poco. El departamento queda en un edificio viejo que cruje cuando hay viento fuerte. Mientras caminaba, sentí esa sensación extraña de que alguien me estaba observando, pero era normal, ¿no? La madrugada siempre deja a uno medio paranoico. Llegué a casa y puse el celular a cargar en el enchufe de la cocina, que está pegada a la sala de mi departamento de un cuarto. El lugar es pequeño, amueblado con unas cosas viejas que compré de segunda mano cuando me mudé hace 2 años. Tengo una mesita de centro toda rayada, un sillón que se hunde de un lado, una tele que todavía funciona bien y un refrigerador que hace un ruido raro cuando prende. La cocina es solo un rinconcito con estufa, fregadero y unos gabinetes que no cierran bien. De afuera siempre se oye el ruido de la ciudad, carros pasando, música de los bares que se quedan abiertos hasta tarde. Me hice un sándwich rápido, tomé un vaso de agua y me fui a dormir, dejando el celular cargando ahí mismo. Mi cuarto es bien sencillo, solo la cama, un ropero pequeño y una ventana que da al patio interno del edificio. Siempre duermo con la puerta del cuarto entreabierta porque el departamento es pequeño y se pone sofocante. Debían ser como las 3 cuando finalmente pude relajarme en la cama. El sueño estaba llegando despacio, ese cansancio pesado de quien trabaja toda la noche parado. Fue cuando oí los pasos. Al principio pensé que era el vecino de arriba, que a veces se levanta de madrugada para ir al baño. Pero los pasos venían de mi cocina, bien suavecitos, como si alguien estuviera tratando de no hacer ruido. Eran pasos irregulares, ora más rápidos, ora más despacio, como si la persona estuviera cojeando o dudando dónde pisar. Me quedé helado en la cama, poniendo atención, tratando de entender qué estaba pasando. El sonido era bien claro, ese ruidito de pie descalzo en el piso frío, tac, 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 después una pausa, después tac, tac, otra vez. Mi corazón se disparó y me quedé ahí, inmóvil, esperando oír algo más. Pensé en ladrón, pero no tenía sentido. La puerta estaba cerrada y no había oído nada siendo forzado. Además, ¿qué ladrón haría tanto ruido así? Me levanté despacio, tratando de no hacer que el colchón rechinara, y me quedé parado al lado de la cama escuchando. Los pasos continuaron por como 2 minutos más, siempre en esa cadencia extraña, irregular. Después, pararon de repente, como si nunca hubieran existido. Afuera, el silencio de la madrugada se apoderó de todo. Esperé como 5 minutos más antes de tener valor para salir del cuarto. Prendí la luz de la sala y miré hacia la cocina, pero no había nadie ahí. Todo estaba exactamente como lo había dejado. El celular cargando en el enchufe, mi plato sucio en el fregadero, el trapo de cocina colgado en el mismo lugar. Verifiqué la puerta del frente, todavía cerrada, la llave todavía en la cerradura por dentro. Fui hasta la ventana de la sala y miré hacia la calle, pero no vi nada, solo los carros estacionados y la luz amarilla de los postes. Regresé a la cocina y me quedé ahí parado, tratando de entender qué había pasado. El silencio ahora era total, ni el ruido del refrigerador podía oír. Agarré el celular que estaba cargando y vi que ya tenía la batería llena. La pantalla se prendió cuando la toqué,
mostrando la hora, 03:47. No tenía ninguna notificación, ningún mensaje, nada. Pensé que tal vez el ruido había venido del departamento de al lado. A veces el sonido pasa por las paredes delgadas de estos edificios viejos, pero en el fondo sabía que los pasos habían venido de mi cocina. Regresé al cuarto, pero tardé más de 1 hora en poder dormir otra vez. A la mañana siguiente, desperté con la sensación de que todo había sido un mal sueño. El sol entraba por la ventana del cuarto. Podía oír el movimiento normal de la calle, carros pasando, gente platicando, el ruido típico de la ciudad despertando. Fui a la cocina a hacer café y agarré el celular para darle una revisada mejor. Era un modelo relativamente nuevo, Samsung, con una funda negra medio desgastada. La rajadura en la pantalla no estorbaba mucho para usarlo, se podía ver todo normal. Comencé a revisar las aplicaciones para ver si había algo interesante o si necesitaba formatearlo antes de venderlo. La mayoría de las apps eran las básicas: WhatsApp, Facebook, algunas cosas de banco. No tenía ninguna foto personal ni contactos guardados, como si alguien hubiera limpiado todo antes de perder el aparato. Me pareció extraño, pero pensé que tal vez la persona había hecho eso mismo, no fuera que cayera en malas manos. Guardé el celular en el cajón de la cocina y me fui a arreglar para dormir un poco antes del siguiente turno. Trabajo de lunes a viernes, siempre de las 10 de la noche a las 6 de la mañana, cuidando la portería y haciendo rondas en el edificio. Cuando desperté al final de la tarde, fui directo a la cocina por un vaso de agua y noté que la silla de la mesita estaba un poco fuera de lugar. No mucho, solo unos centímetros hacia la izquierda, pero siempre la dejo bien pegada a la mesa porque el espacio está apretado. Pensé que tal vez yo mismo me había tropezado con ella en la mañana, cuando estaba medio dormido. Empujé la silla de vuelta a su lugar y me fui a bañar. Cuando regresé, agarré el celular del cajón para darle una revisada mejor antes de salir al trabajo. Fue ahí cuando vi algo extraño. Había un mensaje en los borradores, un mensaje que yo no había escrito. Estaba dirigido a un contacto llamado Tú, pero no tenía número, solo ese nombre raro. El mensaje decía: ya sé dónde vives. Me quedé viendo eso sin entender nada. No había mandado ningún mensaje, ni había tocado el WhatsApp desde la mañana. Pensé que tal vez era algún bug. Esas cosas pasan con celular usado. Borré el mensaje y salí al trabajo, pero me quedé con eso en la cabeza toda la noche. En el trabajo, le platiqué al Raúl, mi compañero del turno anterior, sobre el celular que había encontrado. Se rió y dijo que había tenido suerte, que los celulares buenos estaban carísimos. Le pregunté si sabía algo sobre mensajes que aparecían solos, pero dijo que nunca había visto eso. Dijo que podía ser virus, esas cosas de celular pirata que baja apps de lugares dudosos. Durante la madrugada, me quedé pensando en eso. El mensaje era muy específico: ya sé dónde vives, como si alguien hubiera descubierto mi dirección recientemente. Pero no tenía sentido. El celular estaba perdido en la calle. ¿Cómo alguien iba a mandar mensaje de él? Además, no tenía ni chip. Solo estaba conectado al wifi del edificio donde trabajo. Cuando llegué a casa en la mañana siguiente, lo primero que hice fue verificar si todo estaba en su lugar. La puerta estaba cerrada normal, las ventanas también, pero cuando entré a la cocina, mis llaves estaban encima del fregadero. Siempre las dejo en la mesita de la sala. Siempre. Es un hábito que tengo desde que me mudé. Me quedé parado ahí, viendo las llaves, tratando de recordar si las había dejado ahí por algún motivo. Agarré las llaves y las puse en su lugar de siempre, en la mesita de la sala. Fui al cajón por el celular y vi que había otro mensaje en los borradores. Esta vez decía: agarraste lo que no era tuyo. Sentí un frío en el estómago. 2 mensajes en 2 días, siempre para ese contacto, Tú, siempre sin haber sido enviados. Ya me estaba poniendo nervioso de verdad. Pensé en tirar el celular a la basura, pero al mismo tiempo quería entender qué estaba pasando. Decidí revisar el historial de mensajes para ver si había algo más. Fue ahí cuando descubrí que había varios mensajes viejos.
Todos para el mismo contacto, tú, todos sin enviar. Algunos eran de semanas atrás, otros de meses. Te estoy observando. No te puedes esconder. Sé todos tus secretos. Eran decenas de mensajes, todos con el mismo tono amenazante, todos dirigidos a ese, tú, misterioso. Me temblaba la mano mientras leía eso. ¿Quién era el dueño de este celular? ¿Y por qué estaba mandando esos mensajes a alguien? Peor aún, ¿por qué los mensajes seguían apareciendo conmigo? Pasé todo el día pensando en eso. No pude dormir bien. Me quedé dando vueltas en la cama, imaginando quién podía haber perdido ese celular y qué significaban esos mensajes. Durante la tarde, decidí buscar en internet sobre mensajes que aparecen solos en el celular. Encontré algunas cosas sobre bugs de sistema, problemas de sincronización, pero nada que explicara mensajes tan específicos apareciendo en los borradores. La mayoría de los foros hablaban de spam, virus, esas cosas, pero los mensajes no parecían spam. Eran muy personales, muy dirigidos. Cuando llegó la hora de ir a trabajar, guardé el celular en el cajón y cerré bien la puerta de casa. Durante el camino al trabajo, me quedé viendo a los lados con la sensación de que alguien me estaba siguiendo. Era tontería, lo sabía, pero no me podía quitar eso de la cabeza. La calle estaba movida como siempre. Gente regresando del trabajo, estudiantes, el movimiento normal de la ciudad al final de la tarde. Pero me sentía observado, como si alguien en medio de toda esa gente me tuviera en la mira. En el trabajo, traté de concentrarme en las tareas normales, pero tenía la cabeza en otro lado. Me quedo en la portería del edificio, controlando entrada y salida, haciendo ronda por los pisos cada 2 horas. Es un trabajo tranquilo. La mayoría de las veces no pasa nada importante, pero esa noche estaba inquieto, poniendo atención a cada ruido, cada sombra que pasaba en la calle. Como a las 2 de la mañana, cuando estaba haciendo la ronda del 10º piso, mi celular personal sonó. Era una llamada de número desconocido. Contesté, pero del otro lado solo había silencio. Esperé unos segundos y colgué. 5 minutos después, sonó otra vez. El mismo número. Esta vez oí una respiración bajita, como si alguien estuviera tratando de no hacer ruido. Pregunté, bueno, varias veces, pero la persona no respondió. La llamada duró casi 1 minuto antes de cortarse. Me quedé con el celular en la mano, viendo el número, pero no lo reconocí. Era un número local, pero no estaba en mis contactos. Pensé en marcar de vuelta, pero algo me dijo que no lo hiciera. Cuando llegué a casa en la mañana siguiente, corrí directo al cajón donde había dejado el celular encontrado. Había 3 mensajes nuevos en los borradores. Contestaste el teléfono, oí tu voz. Ahora sé que eres tú. Me helé. ¿Cómo era posible? El celular estaba en el cajón, sin chip, solo conectado al wifi de casa. ¿Cómo alguien podía saber que había contestado una llamada en mi celular personal? Comencé a temblar. Me senté en la silla de la cocina y me quedé viendo esos mensajes. No tenía pies ni cabeza, pero al mismo tiempo estaba pasando. Alguien sabía dónde vivía, sabía que había agarrado el celular, sabía hasta que había contestado una llamada extraña en el trabajo. Pensé en ir a la policía, pero ¿qué iba a decir? ¿Que encontré un celular en la calle y ahora estoy recibiendo mensajes fantasma? Iban a pensar que estaba loco. Decidí borrar todos los mensajes y apagar el celular. Tal vez si dejaba de tocarlo, las cosas regresarían a la normalidad. Guardé el aparato en el fondo del cajón, debajo de unos trapos de cocina, y traté de olvidar que existía, pero no pude olvidar. Durante los días siguientes, me puse paranoico, poniendo atención a cada detalle de la casa, cada ruido extraño, cada cosa fuera de lugar. El jueves, cuando llegué del trabajo, la ventana de la cocina estaba entreabierta. Siempre la dejo cerrada, siempre, porque da al área de servicio y a veces se meten palomas. Fui ahí y cerré la ventana, verificando si el seguro estaba funcionando bien. Todo estaba normal,
pero aún así me quedé inquieto. Decidí echarle un vistazo al celular, solo para ver si había algún mensaje nuevo. Cuando saqué el aparato del fondo del cajón, estaba prendido, aunque estaba seguro de que lo había apagado. La pantalla mostraba un mensaje nuevo en los borradores. Entré a tu casa. Esta vez ya no aguanté más. Comencé a temblar como loco. El celular se me cayó de la mano y se estrelló en el piso de la cocina. La pantalla se rajó más, pero el aparato siguió prendido. Se podía ver el mensaje ahí, brillando entre las rajaduras del vidrio. Entré a tu casa. ¿Cómo era posible? ¿Quién había entrado? ¿Cuándo? Revisé toda la casa, cada rincón, cada closet, debajo de la cama, pero no había nadie. Esa noche no pude ir a trabajar. Le hablé al supervisor y le dije que estaba enfermo, que tenía fiebre alta. No era mentira, me sentía mal de verdad, pero no era fiebre física, era miedo, pánico puro. Me quedé despierto toda la noche, sentado en la sala, viendo la puerta y las ventanas. Cada ruido me asustaba, cada sombra que pasaba por la ventana me hacía brincar. El celular roto seguía en el piso de la cocina, pero no tenía valor de tocarlo. Se podía ver la luz de la pantalla parpadeando de vez en cuando, como si estuviera recibiendo notificaciones. Como a las 5 de la mañana, oí pasos otra vez. Esta vez no eran en la cocina, sino en el pasillo de afuera de mi departamento. Pasos lentos, deliberados, como si alguien estuviera caminando de un lado para otro enfrente de mi puerta. Me acerqué despacio a la puerta y miré por la mirilla, pero el pasillo estaba vacío. Los pasos continuaron por unos minutos. Después pararon. Esperé hasta que salió el sol para tener valor de abrir la puerta. No había nadie, pero en el piso, justo enfrente de mi puerta, había una huella de zapato en el polvo. Una huella que no estaba ahí cuando llegué del trabajo el día anterior. Al día siguiente, decidí que tenía que deshacerme del celular de una vez por todas. Lo envolví en una bolsa de plástico, sin tocarlo directamente, y me fui caminando hasta el río. Pensé en tirarlo al agua, pero cuando llegué a la orilla, no pude hacerlo. Algo me decía que no iba a servir de nada, que aún tirando el celular, lo que estuviera pasando no iba a parar. Me quedé ahí parado por una hora, con la bolsa en las manos, viendo correr el agua. Había gente paseando, corriendo, viviendo la vida normal, y yo ahí con un celular que me estaba volviendo loco. Al final, regresé a casa con el aparato. Cuando llegué, había un sobre debajo de mi puerta, un sobre blanco, sin remitente, solo mi nombre escrito a mano. Adentro había una foto mía saliendo del edificio donde trabajo, tomada desde la calle. Atrás, con la misma letra, estaba escrito: "Te veo". Me temblaron las piernas, me tuve que apoyar en la pared para no caerme. Alguien me había seguido, tomado fotos, y ahora sabía dónde trabajaba y dónde vivía. Corrí adentro del departamento y cerré la puerta con 2 vueltas. Esa fue la gota que derramó el vaso. Empaqué algunas cosas en una mochila y me fui a casa de mi hermana. Le dije que había tenido problemas con unos vecinos, que necesitaba quedarme unos días hasta que las cosas se calmaran. No hizo muchas preguntas, siempre hemos estado unidos, pero ni en casa de mi hermana me sentía seguro. Seguí recibiendo llamadas de números desconocidos, siempre en silencio, siempre con esa respiración bajita del otro lado. Una noche, mi hermana me preguntó por qué no dormía, por qué me quedaba viendo por las ventanas. Le conté todo, desde el celular hasta las fotos, pero se notaba que no creía completamente. Pensaba que estaba exagerando, que tal vez era estrés del trabajo, pero yo sabía que no era eso. Alguien me estaba persiguiendo, alguien que había perdido ese celular y ahora me culpaba por haberlo agarrado. O tal vez era peor que eso. Tal vez la persona del celular había estado persiguiendo a otra persona y ahora yo había tomado su lugar. Tal vez yo era el nuevo tú de los mensajes. Pasó otro mes en esa agonía, recibiendo llamadas silenciosas casi todas las noches. Siempre esa respiración bajita que me helaba la sangre. Ya estaba al límite, no podía dormir bien, no me podía concentrar en el trabajo.
fue cuando llegó otro sobre debajo de mi puerta. Esta vez no tenía foto, solo un papel con un mensaje escrito a mano. Me debes por el celular que agarraste, 5,000 pesos. Deja el dinero debajo de la banca de la plaza al final de tu calle, mañana a las 2 de la mañana. Si no lo dejas, te voy a hacer pagar de otra manera. Mi primera reacción fue coraje. Después de meses aterrorizándome, ¿el tipo solo quería dinero? 5,000 pesos era casi todo mi sueldo, pero al mismo tiempo sentí un alivio extraño. Al menos ahora sabía qué quería. No era un psicópata queriendo matarme, era solo un extorsionador aprovechando la situación. Pensé en ir a la policía con el papelito, pero tenía miedo de que se diera cuenta e hiciera algo peor. 5,000 pesos era mucho dinero para mí, pero si eso acababa con la pesadilla, tal vez valía la pena. Pasé todo el día pensando en qué hacer. Conté mi dinero guardado, junté algunos ahorros que tenía escondidos. Pedí un adelanto en el trabajo inventando una emergencia familiar. Logré juntar los 5,000 pesos, pero no fue fácil. Me quedé todo el día nervioso, viendo el reloj, esperando que llegara la hora. Cuando dieron las 12 de la noche, salí de casa con el dinero en una bolsa de plástico. La plaza al final de la calle era pequeña, solo tenía unas bancas viejas y algunos árboles. Durante el día siempre había gente, pero de madrugada se quedaba completamente vacía. Llegué ahí a las 2 en punto. Miré para todos lados para estar seguro de que no había nadie viéndome. La banca que había mencionado quedaba en la esquina más oscura de la plaza, debajo de un árbol grande. Puse la bolsa con el dinero debajo de la banca, bien escondida, y salí corriendo de vuelta a casa. Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. Cuando llegué a casa, cerré la puerta y me quedé esperando, sin saber si había hecho lo correcto. A la mañana siguiente, regresé a la plaza para ver si el dinero todavía estaba ahí. No estaba. Alguien lo había agarrado durante la madrugada. Me quedé el resto del día esperando alguna reacción, otro mensaje, otra llamada, pero no pasó nada. Pasó una semana, 2 semanas, un mes y nada. Las llamadas silenciosas pararon completamente. No recibí más ningún sobre, ninguna foto, ningún mensaje extraño. Era como si la persona hubiera simplemente desaparecido de mi vida. Al principio, todavía me quedaba paranoico, pensando que era una broma pesada, que iba a regresar a aterrorizarme en cualquier momento. Pero los meses fueron pasando y no pasó nada. Poco a poco, comencé a relajarme, a dormir mejor, a no mirar por encima del hombro cada vez que salía a la calle. La pesadilla había terminado, y todo lo que había costado fueron 5,000 pesos. Caro, pero valió cada centavo por la paz mental que me trajo. Hoy, después de casi 10 años, todavía pienso en esa historia de vez en cuando. Nunca descubrí quién era la persona que me persiguió, si era realmente el dueño del celular o alguien que me había visto agarrándolo en la calle. Tal vez era solo un oportunista listo que se dio cuenta de que tenía miedo y decidió sacar provecho de la situación. Lo que importa es que funcionó. Consiguió lo que quería. Yo conseguí mi paz de vuelta, y cada quien siguió con su vida. A veces me pregunto si hizo eso con otras personas, si tenía una operación más grande de extorsión psicológica, pero nunca lo voy a saber. Lo que sé es que aprendí una lección valiosa. No todo lo que parece gratis realmente lo es. Ese celular me costó mucho más que los 5,000 pesos que pagué al final. Me costó meses de sueño perdido, de paranoia, de miedo constante. Hoy, cuando veo algo perdido en la calle, no importa el valor, paso derecho. No vale la pena el riesgo. Prefiero seguir con mi celular viejo y batería viciada que pasar por todo eso otra vez. Algunas lecciones uno las aprende de la peor manera posible. Pasó en 2020, justo en medio de la pandemia, y hasta hoy no puedo explicar bien lo que vi. Soy mamá soltera, tengo un hijo de 6 años, Miguel, y después del divorcio, la situación económica se puso bien apretada, con todo ese desmadre del coronavirus.
Perdí el trabajo que tenía y me quedé desesperada buscando algo. Conseguí una vacante en una empresa de contabilidad en Nuevo León, y aun con todo el caos de esa época, el sueldo era suficiente para que empezáramos de nuevo. La ciudad es pequeña, tranquila, exactamente lo que necesitaba después de todo el relajo que fue la separación, y encima tener que lidiar con lockdown y todas esas cosas. Encontré una casa para rentar que me alcanzaba con mi presupuesto, cosa rara en esa época, entonces ni lo pensé dos veces. Era una casa sencilla, 2 cuartos, sala, cocina y un baño. Nada lujoso, pero era nuestro rinconcito y al menos no íbamos a estar apretados en un departamento durante la cuarentena. Lo que me llamó la atención en esa época fue la reacción extraña del propietario cuando fui a firmar el contrato. Es un señor mayor, medio serio de más, y cuando le pregunté sobre la historia de la casa, si había tenido otros inquilinos antes, cambió completamente de tema. Solo dijo que la casa había estado vacía por un tiempo y que me iba a gustar vivir ahí. Me pareció extraño, pero como estaba desesperada por salir del departamento chiquito donde estábamos viviendo temporalmente, y aún más con toda esa incertidumbre de la pandemia, no insistí en el tema. La renta estaba dentro de lo que podía pagar, y la casa se veía en buen estado. Entonces cerré trato en ese momento. Miguel se emocionó con su cuarto, aún con todas las restricciones de esa época. Las clases eran en línea, entonces al menos tenía un espacio mejor para estudiar. Pensé que finalmente las cosas se iban a arreglar en nuestra vida, aún con todo ese caos mundial. Los primeros días fue todo normal, dentro de lo que podía ser normal en 2020. Miguel se adaptó bien a las clases virtuales. Yo logré establecer una rutina en el trabajo, que por suerte no era home office, pero como salía temprano y regresaba hasta el final de la tarde, y con toda esa paranoia de la pandemia, siempre me quedaba con esa preocupación de dejar la casa sola todo el día. No es que fuera un barrio peligroso, pero ya sabes cómo es. Mujer sola con hijo pequeño. Aún más en esa época que todo mundo estaba medio desesperado. Fue ahí cuando decidí comprar una cámara de seguridad barata, de esas que se conectan al celular. Con la pandemia, esas cosas se pusieron más populares porque todo mundo estaba comprando para monitorear casa, adultos mayores, esas cosas. Nada muy sofisticado, solo para poder echarle un vistazo a la casa durante el día y quedarme más tranquila. La instalé en la sala, en una esquinita que daba para ver la entrada y parte del pasillo que lleva a los cuartos y al baño. La primera semana fue tranquila. Checaba las imágenes de vez en cuando en el trabajo y no veía nada raro. Solo el gato de los vecinos que a veces pasaba por la ventana o alguna sombra de los árboles moviéndose. Recuerdo que en esa época siempre estaba tensa. No sabía si era por el cambio, la pandemia, o solo el estrés de estar empezando la vida sola con Miguel. Pero un jueves por la noche, cuando llegué a casa y fui a revisar las grabaciones del día, vi algo que me dejó medio inquieta. Era como a las 2 de la tarde, horario que siempre estaba en la oficina, y apareció una figura medio borrosa en la pantalla. Al principio pensé que era algún problema en la cámara, porque la imagen estaba medio temblona y no se podía ver bien. Parecía una persona caminando despacio hacia el pasillo, pero estaba tan débil que podía ser solo un truco de luz o reflejo de algo. Pasé y repasé el video unas 10 veces, pero no podía estar segura de qué era. En esa época, con toda la tensión de la pandemia, ya estaba medio paranoica con todo. Entonces pensé que podía ser solo cosa de mi cabeza. Esa noche no pude dormir bien. Me quedé pensando si podía ser alguien entrando a mi casa, si las cerraduras eran seguras, si había cerrado todo bien antes de salir. Con toda esa historia de personas desesperadas por la crisis, ladrones aprovechando casas vacías, esas cosas que oíamos todo el tiempo en las noticias. Al día siguiente, antes de ir a trabajar, revisé todas las puertas y ventanas 2 veces. Dejé todo bien cerrado. Durante el día, me quedé checando la cámara en el celular cada hora, pero no apareció nada extraño. Cuando llegué a casa, revisé las grabaciones con más calma y no había nada fuera de lo normal. Pensé que había sido solo paranoia mía,
cosa de la cabeza de quien se está adaptando a un lugar nuevo en medio de una pandemia mundial. Pero el viernes pasó otra vez. Misma hora, como a las 2 de la tarde, la misma figura borrosa apareció en la grabación. Esta vez puse más atención y vi que se movía siempre en la misma dirección, del lado izquierdo de la pantalla hacia el pasillo. Era como si alguien caminara despacio, casi arrastrando los pies, y después desaparecía de vista cuando llegaba cerca del baño. La calidad de la imagen era mala, pero se podía notar que había una forma humana ahí. Mi corazón se disparó inmediatamente. Le hablé al propietario para preguntarle si alguien más tenía llave de la casa, si no se le había olvidado avisarme sobre algún técnico que necesitaba hacer mantenimiento o algo así. En esa época, con la pandemia, había mucho servicio de desinfección, mantenimiento que la gente hacía en las casas. Entonces pensé que podía hacer eso. Fue bien seco conmigo. Dijo que solo yo tenía las llaves y que no había ningún servicio programado. Cuando traté de explicar sobre la figura en la cámara, medio que cambió el tema y colgó rápido. Eso me dejó aún más nerviosa. Esa noche no pegué el ojo. Me quedé imaginando 1000 posibilidades. Si era algún vecino que tenía llave extra, si alguien estaba invadiendo mi casa aprovechando que salía a trabajar, si la cámara tenía algún defecto por la humedad o qué sé yo. Llegué a pensar en llamar a la policía, pero ¿cómo iba a explicar? Oiga, hay una figura borrosa en mi cámara. Aún más en esa época que la policía tenía 1000 problemas por la pandemia, iban a pensar que estaba loca o con paranoia de cuarentena. El jueves, decidí hacer una prueba diferente. Dejé un vaso de agua encima de la mesa de la sala, justo en la línea de visión de la cámara, para ver si alguien lo movía. También esparcí un poco de talco en el piso del pasillo, de esos que uso en Miguel después del baño, para ver si quedaba alguna huella. Cuando llegué a casa por la noche, el vaso estaba exactamente en el mismo lugar, y el talco, cabrón, el talco también estaba intacto. Ni una marca, ni una señal de que alguien hubiera pasado por ahí. Eso me dejó completamente confundida, porque cuando fui a ver la grabación de la cámara, ahí estaba la figura de siempre haciendo el mismo recorrido. Pasó exactamente por encima del talco que había esparcido, pero no dejó ninguna marca. ¿Cómo así? Mi cabeza no podía procesar esa información. Vi con mis propios ojos la silueta caminando por el pasillo en la grabación, pero el polvo en el piso estaba liso como si nadie hubiera pasado por ahí. Me quedé viendo la pantalla del celular y el piso unas 10 veces, tratando de entender qué estaba pasando. La figura en la cámara era clara. Se podía ver que era una persona moviéndose, pero ¿cómo no dejaba rastro? Comencé a cuestionar mi propia cordura. ¿Será que estaba teniendo alucinaciones? ¿Será que el estrés del cambio, de la pandemia, de estar criando a Miguel sola me estaba haciendo ver cosas que no existían, pero no podía ser solo cosa de mi cabeza, porque las grabaciones estaban ahí, guardadas en el celular? Pasé toda la noche sin dormir, viendo y reviendo los videos, tratando de encontrar alguna explicación lógica. La figura aparecía siempre a la misma hora, hacía el mismo camino, pero aparentemente no tenía sustancia física para dejar huellas en el talco. La grabación de ese día mostraba la figura de siempre, pero esta vez se detuvo por más tiempo en la sala antes de seguir al pasillo. Parecía que estaba observando algo, tal vez el vaso que había dejado o el talco esparcido en el piso. Cuando pasó por el pasillo, podía ver claramente en la pantalla que pisaba exactamente donde había puesto el polvo, pero cuando revisé personalmente, no había ninguna marca. Era como si fuera una proyección, una imagen que la cámara captaba pero que no interactuaba con el mundo físico. Eso me dio un frío en el estómago que no puedo explicar. Comencé a pensar en posibilidades que nunca había considerado antes, cosas que siempre pensé que eran tonterías de película de terror. El viernes, decidí confrontar al propietario personalmente. Fui hasta la inmobiliaria donde trabajaba y le dije que necesitaba platicar con él sobre la casa. Se puso visiblemente incómodo cuando empecé a hablar sobre las figuras en la cámara. Primero trató de convencerme de que era problema de la cámara. Después dijo que podía ser algún animal entrando a la casa.
Pero cuando le conté sobre la prueba del talco, sobre cómo la figura aparecía en la grabación pero no dejaba ninguna marca física, se puso pálido. Le pregunté directamente si había pasado algo en esa casa antes, si alguien había muerto ahí, si había algún problema que no me había contado. Se quedó en silencio por unos minutos, moviendo nervioso los papeles del escritorio, hasta que finalmente dijo que la inquilina anterior se había ido de repente, sin dar explicación, dejando hasta algunos muebles atrás. Dijo que ella se había quejado de cosas extrañas, pero que él pensaba que era solo impresión. Cuando insistí para que me contara más detalles, dijo que la mujer hablaba sobre una figura que aparecía siempre a la misma hora, siempre haciendo el mismo camino por la casa. Se me heló la sangre cuando oí eso. Era exactamente lo que me estaba pasando. Le pregunté si ella también tenía cámara de seguridad y dijo que no sabía, que nunca le había mostrado ninguna grabación. Pero describía lo mismo, una presencia que se movía por la casa durante la tarde, siempre hacia el baño. Dijo que pensó que era paranoia de ella, que tal vez era depresión o algún problema psicológico. Por eso no le hizo mucho caso en esa época. Salí de la inmobiliaria con más preguntas que respuestas. Si la inquilina anterior había pasado por lo mismo, entonces no era cosa de mi cabeza. Pero, ¿qué era eso? ¿Por qué siempre a la misma hora? ¿Por qué siempre el mismo camino? Y principalmente, ¿por qué la cámara podía captarlo pero no dejaba rastros físicos? Esa tarde, decidí hacer otra prueba. Puse una hoja de papel justo en medio del pasillo, donde la figura siempre pasaba. Si fuera una persona de verdad, iba a pisar el papel o al menos desviarse. Cuando llegué a casa, el papel estaba intacto, pero la grabación mostraba la figura pasando exactamente por encima de él, como si fuera transparente. Eso me dejó completamente desesperada. Le hablé a mi hermana llorando. Le conté todo lo que había descubierto, sobre la inquilina anterior, sobre las pruebas que no tenían sentido. Se preocupó y dijo que iba a venir a visitarme el fin de semana, aun con todas las restricciones de la pandemia. Necesitaba a alguien para confirmar que no me estaba volviendo loca, alguien para ver las grabaciones conmigo y decirme que también podía ver la figura. Esa noche, por primera vez desde que había empezado todo esto, la figura no apareció en la grabación. Era como si supiera que estaba investigando, que estaba descubriendo cosas sobre ella. Eso me dio aún más miedo, porque significaba que tenía algún tipo de conciencia, alguna inteligencia detrás de eso. El sábado, mi hermana llegó por la mañana. Le enseñé todas las grabaciones, le expliqué sobre las pruebas, sobre lo que el propietario había dicho. Se quedó impactada. Dijo que podía ver la figura claramente en los videos, que no era cosa de mi imaginación. Decidimos hacer una prueba juntas. Nos quedamos las dos en la sala durante el horario que la figura acostumbraba a aparecer, una de cada lado del pasillo, para ver si podíamos ver algo a simple vista. Eran las 2:30 de la tarde cuando sentí un cambio en el aire. Se puso más frío de repente y había un olor extraño, medio dulzón, medio empalagoso. Mi hermana también lo sintió. Me preguntó si había sentido el olor. Miramos hacia el pasillo y no vimos nada, pero la sensación de que había alguien ahí era muy fuerte. Cuando fuimos a revisar la grabación después, ahí estaba otra vez. La figura había aparecido exactamente a la hora de siempre. Había pasado justo entre nosotras dos, pero no habíamos visto nada más que ese olor extraño y la sensación de frío. Mi hermana se puso blanca cuando vio el video. Podía ver claramente la silueta pasando por la sala, caminando despacio hacia el pasillo, pero en el momento que estaba pasando, no vimos absolutamente nada. Fue ahí cuando me dijo algo que me erizó toda. «Hermana, eso no es una persona viva». Ya estaba pensando en eso, pero oírla decirlo en voz alta hizo que todo se volviera más real, más espantoso. Pasamos el resto del día investigando sobre la historia de la casa, de la calle, tratando de encontrar alguna pista sobre quién podía ser esa figura. Descubrimos que la casa había sido construida en 1987 y que en los primeros años
había sido habitada por una familia. Conseguimos el nombre de los primeros propietarios a través de registros públicos en Internet. Una mujer llamada Rosa Elena era dueña de la propiedad. El domingo por la mañana, fuimos a platicar con doña María, una señora que vivía en la casa de al lado desde hacía más de 30 años. Cuando mencionamos el nombre Rosa Elena, se le llenaron los ojos de lágrimas. Dijo que Rosa era una persona muy buena, que cuidaba la casa con mucho cariño, que siempre regaba las plantas del jardín al final de la tarde. Contó que Rosa tenía la costumbre de hacer una caminata por la casa todos los días después de la comida, verificando si todo estaba en orden, si las llaves no estaban goteando, si las puertas estaban bien cerradas. Era una rutina suya, siempre a la misma hora, siempre el mismo recorrido. Sala, pasillo, baño, cuartos. Cuando doña María describió el camino que Rosa hacía, mi corazón se disparó. Era exactamente la misma ruta de la figura en la cámara. Doña María contó que Rosa había muerto de forma súbita, en el baño de la casa, durante una de esas caminatas de verificación. El esposo la había encontrado tirada en el piso cuando llegó del trabajo. Dijo que Rosa siempre fue muy apegada a esa casa, que decía que nunca se iba a ir de ahí, que quería morir en ese lugar que tanto amaba. Cuando preguntamos sobre las familias que vivieron ahí después, doña María puso una cara extraña. Dijo que todas se iban quejándose de cosas raras, ruidos, sensación de que alguien estaba caminando por la casa. Una familia llegó a decir que veía una sombra en el pasillo, siempre a la misma hora de la tarde. Nunca les hizo mucho caso a esas historias. Pensaba que era impresión de las personas, pero ahora, oyendo nuestra experiencia, estaba empezando a creer. Mi hermana se fue al final de la semana y me quedé sola con Miguel otra vez. Pero ahora la casa se sentía diferente, más ligera, más acogedora. Ya no tenía esa sensación extraña que sentía antes. Miguel hasta comentó que la casa estaba más alegre, aunque nunca supo lo que había pasado. Aún así, ya no podía ver esas grabaciones. Cada vez que abría la aplicación de la cámara en el celular, sentía una opresión en el pecho, una angustia que no se quitaba. Decidí que ya no quería vivir monitoreando cada rincón de la casa, esperando ver algo que no debía estar ahí. No era vida para mí ni para Miguel. Entonces, una mañana de sábado, desconecté la cámara del enchufe y la guardé en una caja en el closet. Ya no iba a necesitar eso. Después de que quité la cámara, comencé a hacer otras cosas para dejar la casa con mejor energía. Compré unos inciensos de lavanda y sándalo en una tienda esotérica que había en el centro de la ciudad. La vendedora dijo que eran buenos para limpia espiritual y para traer paz al ambiente. Todas las tardes, a la hora que Rosa Elena acostumbraba a aparecer, prendía un incienso en la sala y dejaba que el olor se esparciera por toda la casa. No sé si creo en esas cosas, pero me hacía sentir mejor, como si estuviera haciendo algo positivo por el lugar. A Miguel también le gustaba el olor. Decía que la casa se quedaba con olor a abuelita, lo que me emocionaba porque nunca conoció a ninguna de las abuelas. Comencé a rezar también, cosa que no hacía desde hacía años. No soy muy religiosa, pero sentía que necesitaba alguna protección, alguna fuerza mayor para ayudarme a lidiar con todo eso. Todas las noches, antes de dormir, hacía una oración pidiendo que Rosa Elena encontrara la paz que merecía y pidiendo protección para mí y para Miguel. A veces rezaba el Padre Nuestro, a veces solo platicaba con Dios a mi manera, explicando la situación y pidiéndole que cuidara de todos nosotros. Puede parecer tontería, pero me daba una sensación de seguridad que no había tenido en meses. La casa se fue volviendo cada vez más acogedora, como si las oraciones y los inciensos realmente hubieran limpiado alguna energía pesada que estaba ahí. Con el tiempo, dejé de pensar tanto en el tema. La rutina fue regresando a la normalidad. Miguel estaba bien en la escuela, me estaba adaptando mejor al trabajo, y toda esa historia se fue quedando atrás como una pesadilla que uno prefiere olvidar. No le conté a nadie más además de mi hermana, porque sabía que la gente iba a pensar que estaba loca
o que era muy impresionable. Hasta hoy, cuando alguien pregunta por qué me cambié de esa casa después de un tiempo, digo que fue por el trabajo, que conseguí una oportunidad mejor en otra ciudad. Es más fácil así, y no necesito revivir toda esa angustia explicando una historia que la mayoría de las personas no iba a creer de todas formas. Hoy, 3 años después, todavía pienso en ella de vez en cuando, principalmente cuando siento olor a flores sin explicación, o cuando veo alguna noticia sobre casas embrujadas en internet. Parte de mí siente una nostalgia extraña de esos días, no del miedo que sentía, sino de la sensación de haber vivido algo que pocas personas viven. Fue espantoso, fue angustiante, pero también fue real de una manera que cambió mi perspectiva sobre muchas cosas. Ahora creo que existen cosas en este mundo que no podemos explicar, y que no siempre esas cosas son malas. A veces son solo almas que necesitan un poco de comprensión para encontrar el camino a casa. Hace poco más de 2 años que esto pasó, pero cada vez que me acuerdo, me queda esa sensación incómoda, como un peso en el pecho. Vivía desde hacía unos buenos 5 años en el mismo condominio en Nuevo León, en un edificio modesto, pero tranquilo. Era de esos pequeños, con solo 3 pisos y como 4 departamentos por piso. Era el tipo de lugar donde las personas se conocen de vista, pero al mismo tiempo mantienen esa distancia educada. Comentan el clima, saludan en el pasillo, pero raramente pasan de eso. Eso era exactamente lo que me gustaba de ahí. Mi rutina era simple y predecible. Trabajaba en una oficina en la ciudad, salía como a las 8 de la mañana y regresaba alrededor de las 6 de la tarde, salvo días más complicados. Mi departamento era mi refugio. Llegaba, me bañaba, hacía algo de comer y pasaba el resto de la noche viendo tele, en el celular o leyendo algo. Nada muy diferente de la mayoría de las personas, ¿sabes? Las ventanas de mi sala daban a una calle lateral tranquila, y el único edificio que quedaba exactamente enfrente era el otro bloque del condominio, con las ventanas igualmente alineadas. Entonces, a mediados del verano, un nuevo vecino se mudó al departamento de enfrente del mío, en el mismo piso. Lo vi el día de la mudanza, cargando algunas cajas pequeñas y una maleta de viaje. No parecía traer muchas cosas, era un tipo común, nada llamativo. Camisa de vestir de manga corta, pantalón de mezclilla y un porte muy neutro. Era difícil de describir. Siempre parecía cómodo, pero al mismo tiempo distante. Esas personas que notas más por no destacar que por algo específico que hagan. En los primeros días, casi no se le veía. Solo me di cuenta de que alguien ocupaba el departamento, porque durante la mañana las cortinas de su sala siempre estaban abiertas, con esa abertura pequeña que dejaba partes de las ventanas a la vista. No le daba mucha importancia, porque no pasaba mucho tiempo viendo hacia allá, y aun si mirara, el ángulo era extraño. La mayor parte de lo que se veía era el reflejo del sol o la oscuridad por la noche. Pero después de un tiempo, empezó a aparecer más en los pasillos. Nuestras interacciones eran breves y banales. Me daba ese saludo educado, siempre con una pequeña sonrisa que parecía ensayada, del tipo que no llega a los ojos. El tono siempre era educado, pero había algo que no sabía explicar. Algo en él me hacía estar un poco más alerta. Pensé que era solo cosa de mi cabeza, paranoia de quien vive solo por mucho tiempo. Tal vez. La primera cosa extraña pasó un día común, cuando estaba saliendo al trabajo por la mañana. Bajó las escaleras conmigo y de la nada comentó: «Ayer estuvo buen clima para cocinar dentro de casa, ¿no? Mucho más fresco que en la calle». Fue un comentario completamente normal, si no fuera por un detalle. Había pasado toda la noche en la cocina, haciendo una sopa que nunca hago porque da mucho trabajo. Le di una sonrisa rápida y respondí algo vago, pero ese comentario se me quedó en la cabeza. ¿Cómo sabía eso? Tal vez había oído el ruido de la olla, el olor. Después de eso, empecé a fijarme más en las interacciones con él.
pero siempre con ese pensamiento de que era cosa de mi cabeza. Fue así que, días después, cuando nos encontramos en la entrada del edificio, mencionó algo como: «El sonido de la lluvia fue relajante anoche, ¿no cree?». Lo decía viendo hacia adelante, como si estuviera hablando solo. El problema era que la noche anterior me había quedado en la sala, escuchando exactamente el sonido de la lluvia mientras leía un libro, con la ventana ligeramente abierta. No respondí nada, solo moví la cabeza y seguí caminando. Pero esa sensación de incomodidad regresó. Comencé a poner más atención en su departamento. Siempre que pasaba por la ventana de la sala durante la noche, veía la cortina de la misma manera, torcida, con esa abertura mínima que parecía estratégica. No era el tipo de cosa en la que me habría fijado antes, pero ahora parecía importante. Algunas veces sentí que había alguna luz ahí adentro, pero nunca se podía ver realmente si estaba en la sala. Y era exactamente eso lo que me molestaba. La idea de que desde ahí podía observar directamente lo que estaba haciendo, aun sin que me diera cuenta. Las cosas siguieron así, pequeñas pero incómodas. Una vez me lo encontré en el pasillo regresando del mercado, y me preguntó de manera casual: ¿va a hacer algo especial con lo que compró hoy? Miré la bolsa. Tenía unas verduras, unas botellas de agua, nada que pareciera diferente del patrón. Le di una respuesta vaga y seguí caminando. Esas conversaciones rápidas siempre eran así, lo suficientemente sutiles para que no estuviera seguro si realmente sabía algo o si eran solo coincidencias. Por más que tratara de racionalizar, la idea de estar siendo observado empezó a afectarme. No era que hiciera algo abiertamente extraño, pero era la manera en que sus palabras siempre parecían encajar perfectamente en detalles de mi rutina que nadie debería notar. Dejé de usar tanto la sala y empecé a mantener las cortinas más cerradas. Aún así, sentía que había perdido la sensación de privacidad. Aun cuando no veía al vecino, parecía que estaba cerca, notando todo. Con el paso de las semanas, la sensación de incomodidad solo aumentaba, pero de una manera que era difícil explicar hasta para mí mismo. El vecino nunca era intrusivo de verdad, ¿sabes? No hacía preguntas directas, no venía a tocar mi puerta, ni trataba de meterme en una conversación larga. Solo aparecía puntualmente, y cada vez que decía algo, siempre era sutil. Tan sutil que si tratara de explicárselo a alguien, parecería que yo era el que estaba inventando cosas. Una tarde, por ejemplo, venía regresando a casa cargando una bicicleta que un amigo me había prestado temporalmente. En cuanto crucé el lobby, él apareció saliendo del elevador. «La bicicleta está bien», dijo, sonriendo de esa manera calmada. «Solo cuidado con el cruce en la entrada de la avenida. Es difícil ver el tráfico que viene del lado». El comentario parecía inofensivo, pero la forma en que lo dijo era como si supiera exactamente a dónde iba antes de que dijera cualquier cosa. Me quedé incómodo, pero le di una sonrisa y pasé directo. Ya para esa época empecé a hacer pequeñas pruebas, como salir a hacer cosas que generalmente no hacía. Un sábado por la noche decidí pedir comida por primera vez en meses, solo para no cocinar. Ni yo sabía qué me había dado esa gana. Parecía un intento desesperado de hacer algo fuera de mi rutina. Cuando fui a buscar el pedido a la portería, el vecino estaba sentado en la escalera, aparentemente esperando algo o a alguien. Mientras pasaba, dijo: «Al final siempre es más rápido pedir que tratar de hacer todo uno mismo, ¿no?». Mi corazón se aceleró, pero no respondí. Lo que me debería hacer sentir seguridad, el hecho de que nunca se comportaba de forma directamente amenazante, en realidad me dejaba más aprensivo. Parecía saber tanto sobre mi día a día, pero nunca se extralimitaba. Solo lanzaba esas frases al aire, como si supiera exactamente cuánto bastaba decir para hacerme pensar. Por ejemplo, recuerdo un domingo en que comentó: «Leer antes de dormir está bien. Ayuda a limpiar los pensamientos después de un día agitado». Había pasado la noche anterior exactamente así, leyendo y tratando de alejar la tensión del trabajo.
Lo peor es que empecé a cuestionarme a mí mismo, ¿sabes? Tal vez era cosa de mi cabeza. Tal vez todas esas coincidencias eran solo coincidencias. Solo que aún pensando así, ya no podía estar relajado en casa. Las cortinas de la sala empezaron a estar cerradas todo el tiempo, aún durante el día, porque no soportaba la idea de que hubiera una ventana perfectamente alineada a su disposición. Aún con ellas cerradas, sentía como si alguien me estuviera analizando por los detalles mínimos, como el sonido de la tele o el ruido de un cubierto cayendo al piso. Llegué a considerar que tal vez estuviera escuchando a los vecinos, porque era un edificio viejo y los ruidos se esparcían fácilmente. Pero esa hipótesis se desarmó rápido. Había cosas que mencionaba que parecían muy específicas, detalles que nadie tendría motivo para comentar o compartir. Nunca decía nada que pudiera interpretarse directamente como invasivo, pero era como si supiera exactamente dónde pisar, exactamente cómo acercarse sin cruzar la línea. Un día, al regresar de una caminata por el barrio, pasé por la entrada del edificio y me di cuenta de que estaba parado en la entrada, en su teléfono. Sin querer, nuestras miradas se cruzaron y me dio una sonrisa tranquila, del tipo, «Buenos días», silencioso. Y antes de que pudiera decir cualquier otra cosa, dijo algo que me dio escalofríos. «Creo que esa banca al lado del parque es realmente el mejor lugar para descansar». Mi cabeza se hizo un nudo. Me había detenido ahí esa misma mañana, sin comentarlo en voz alta con nadie, solo para tomar aire. Después de eso empecé a notar cómo su mirada siempre parecía atenta, no directamente invasiva, al menos no de una forma obvia. Pero siempre estaba ahí, en la esquina de la visión, a veces apareciendo en la portería o en las escaleras, como si estuviera sincronizado con mi horario. No tenía motivos concretos para acusar nada, pero empecé a sentir un peso psicológico solo de estar en el mismo espacio que él. Era como si, donde quiera que estuviera en el edificio, siempre supiera exactamente dónde estaba yo. Una vez, en el trabajo, un compañero comentó que andaba distraído y más callado de lo normal. Traté de bromear, diciendo que tal vez era el estrés, pero por dentro sabía que no era eso. Quería contarle a alguien lo que estaba pasando con el vecino, pero cada vez que empezaba a organizar los pensamientos, parecía ilógico, porque lo que hacía no tenía nada de declaradamente extraño. Solo estaba ahí, y sabía cosas. Decidí entonces hacer anotaciones sobre su comportamiento. Un pedazo de papel en mi buró se volvió el lugar donde trataba de registrar encuentros, frases, horarios en que lo veía, o cualquier cosa fuera de lo común. Pensé que tal vez tener esos datos escritos podría ayudarme a entender mejor si eran solo coincidencias o algo más, pero después de pocos días me di cuenta de que nunca lograba anotar todo. Era como si, por más que tratara, siempre estuviera un paso adelante, sabiendo más que yo sobre mi propia rutina. Decidí finalmente hacer un pequeño cambio. Comencé a reorganizar mi departamento, cosa tonta, mover muebles a posiciones ligeramente diferentes y cambiar mis sillas de lugar. Quería probar si mencionaría algo relacionado. Era casi como un juego en mi mente, aun cuando no me lo admitía a mí mismo. Esa noche moví mi sillón de la sala a una posición donde no quedaba visible desde su ventana. También quité unas plantas que siempre estaban cerca de la ventana y las puse en la cocina. Pequeños ajustes, pero que hacían toda la diferencia para mí. En los 2 días siguientes no apareció, y empecé a pensar que tal vez me estaba volviendo paranoico. Pero en la mañana del tercer día, mientras salía al trabajo, me lo encontré en el pasillo. Me miró y soltó un comentario al azar. «Está bien cambiar las cosas de lugar de vez en cuando. Da una sensación de limpieza, ¿no?». Lo dijo de forma tan calmada, como si estuviera comentando sobre el clima. Se me cayó el estómago. Era un comentario genérico, pero bastó para que sintiera que sabía exactamente lo que estaba haciendo. A partir de ahí era como si cada pequeño movimiento mío fuera notado.
Un día dejé mi mochila en la sala después de que llegué del trabajo, en vez de llevarla directamente al cuarto como siempre hacía. A la mañana siguiente comentó casualmente, mientras esperábamos el elevador: cargar todo para allá y para acá, a veces cansa, ¿no? A veces es mejor dejar las cosas luego. Nunca señalaba directamente, nunca mencionaba mi departamento, pero parecía saber lo suficiente para molestarme. Comencé a evitar estar en casa lo más posible. Si no estaba trabajando, hacía caminatas sin rumbo en la ciudad, o me sentaba por horas en un café cercano, escribiendo o leyendo. En ese periodo me obsesioné con la idea de no dejar mi rutina demasiado predecible. Cambiaba mis horarios de salir y regresar a casa, y hasta evitaba usar las luces de la sala para no dar pista de dónde estaba en determinados momentos. Pero aún así, las interacciones continuaban, llenas de esos comentarios sutiles que eran imposibles de ignorar. Una noche decidí checar el departamento desde afuera. Me quedé parado en la calle, viendo hacia las ventanas de mi bloque. La idea era simple: observar su departamento, ver algo que explicara toda la incomodidad que me causaba. Pero lo que encontré me dejó aún más nervioso. Las cortinas de su departamento estaban completamente cerradas, pero había una rendija de luz bien fina, como si estuviera espiando desde ahí. No era algo que pudiera afirmar con certeza, claro, pero la sensación era inconfundible. Regresé adentro con escalofríos. Llegué a considerar hablar con él directamente. Parte de mí pensaba que eso tal vez resolvería la tensión. Podría preguntarle casualmente sobre algún comentario, tratar de probarlo, ver cuál sería su reacción, pero cada vez que pensaba en eso, algo dentro de mí me lo impedía. Tenía miedo de que si de verdad me estaba observando, confrontarlo podría empeorar las cosas, y si no lo estaba haciendo, terminaría pareciendo un completo loco. Entonces seguí forzándome a actuar normalmente, aun cuando eso empezara a consumirme. Fue entonces que algo casi insignificante pasó, pero pareció confirmar todo. Tenía la costumbre de mantener un bloc de notas en el celular donde listaba cosas que hacer en el día, como tareas simples o compras. Era algo a lo que nadie tenía acceso. Recuerdo que ese día escribí: comprar aceite de oliva. Aún siendo tonto, lo puse ahí porque sabía que se me iba a olvidar. Al final de la tarde me lo encontré en el lobby. Me miró, sonrió como siempre, y dijo: el aceite de oliva es esencial, ¿no cree? No se puede cocinar bien sin él. Se me heló el corazón. Sabía con absoluta certeza que no había forma de que supiera eso. Eso fue la gota que derramó el vaso. Esa noche saqué todo lo que podía cargar y me fui a dormir a casa de un amigo. Le expliqué lo básico, diciéndole que estaba incómodo con un vecino y necesitaba tiempo hasta decidir qué hacer. Mi amigo, por supuesto, trató de minimizarlo. Dijo que probablemente era solo coincidencia o hasta alguien tratando de entablar conversación de una manera extraña. Quería creer eso, pero en el fondo algo en ese hombre no era normal. Después de un tiempo fuera, regresé al departamento para agarrar el resto de mis cosas, decidido a mudarme definitivamente. Cuando entré todo parecía en orden, pero el aire estaba diferente. Era como si estuviera entrando a un lugar que ya no era mío. Fui organizando las cosas, pasando por los cuartos uno por uno. Fue cuando me di cuenta de que algo faltaba. La cortina de la sala estaba un poco abierta, algo que estaba seguro de que no había dejado así cuando salí. Mientras hacía la última inspección, se me cayó una pila de papeles del mostrador de la cocina. Entre ellos cayó uno de esos pedacitos pequeños que usaba para anotar cosas. Uno de ellos, escrito a mano de forma apresurada, decía: siempre te veo. Eso no era algo que hubiera escrito yo. Solté el papel y salí inmediatamente, dejando todas las cajas donde estaban. Nunca más regresé. Hasta hoy pienso en esa historia y me pregunto si debería haber hecho algo diferente. Tal vez confrontarlo desde el principio o pedir ayuda de alguien cuando las cosas empezaron a ponerse raras. Pero lo que más me molesta es no tener respuestas. Nunca voy a saber hasta dónde sabía sobre mi vida y cómo. Mientras más pienso en eso, más me doy cuenta de que nunca importaba dónde estuviera en el departamento.
Siempre parecía que sabía. Era como si siempre estuviera a la distancia exacta, pero nunca realmente lejos. Mi nombre es Igor. Vivo en una casa antigua aquí en Nuevo León. La heredé de mis abuelos, y siempre ha tenido unos problemitas de filtración. Nada muy grave, pero decidí hacer una pequeña remodelación para resolverlo de una vez. Nunca me imaginé que tocar una pared me iba a dejar con este frío en la espalda. Soy una persona bien tranquila. No creo mucho en cosas sobrenaturales, pero lo que vi ese día me afectó de una manera que no puedo explicar. Se los cuento aquí porque necesito opiniones. Tal vez alguien haya pasado por algo parecido. Entonces prepárense, porque esta historia me da escalofríos solo de recordarla. Quiero saber si alguien tiene alguna idea de qué puede ser esto. Todo empezó una mañana de sábado. Estaba libre y decidí aprovechar para empezar la remodelación. Agarré las herramientas de mi papá, un martillo, una espátula, y comencé a trabajar en la pared de la sala, que siempre se quedaba húmeda cerca de la esquina. Era un aplanado viejo, de esos que se deshacen fácil, entonces no tardé mucho en quitar un pedazo grande. Cuando vi, había algo extraño por debajo, como unos garabatos en la pared desnuda. Paré inmediatamente, porque no era solo suciedad o moho, parecía algo escrito a mano. Mi corazón ya se aceleró, ¿sabes? Me quedé medio sin reacción viendo aquello, tratando de entender qué era. Limpié un poco más con la mano, temblando un poco, y vi que eran letras descoloridas, casi desapareciendo. Mientras más limpiaba, más palabras aparecían, y cabrón, juro que me helé cuando leí lo que estaba escrito. Era algo como: socorro, estamos aquí, 1963. Había otras frases, pero esa era la más clara. Se me revolvió el estómago inmediatamente. Parecía que alguien estaba gritando por ayuda ahí, décadas atrás. No sabía qué pensar. Parecía tan real, la caligrafía toda chueca, como si hubiera sido hecha con desesperación. Me quedé parado ahí, con el martillo en la mano, sintiendo un peso en el pecho. ¿Quién escribió esto? ¿Por qué está en mi pared? Mi casa siempre fue silenciosa, pero en ese momento sentí como si hubiera alguien observándome. Había un silencio pesado, solo oía mi respiración agitada. Quité otro pedazo del aplanado con cuidado, casi con miedo de lo que iba a encontrar. Aparecieron más escritos, algunos ilegibles, pero se podían ver palabras como presos y por favor. Había fechas también, todas de 1963, como si fuera un registro desesperado. Todo mi cuerpo se erizó. Ya no quería ni tocar la pared, pero al mismo tiempo no podía dejar de ver. Sentí un frío que no era solo de la humedad de la casa. Parecía que el aire estaba más pesado. Miré a los lados. La sala estaba vacía, pero juro que parecía que había alguien ahí conmigo. Ya me estaba dando miedo de verdad. Ya no era solo curiosidad. Mi instinto me decía que parara, pero mi cabeza quería entender qué estaba pasando. Decidí tomar un descanso. Dejé las herramientas en el piso y me senté en el sillón, pero no podía quitar los ojos de la pared. Esas palabras no se me salían de la cabeza. Era como si estuvieran grabadas en mi mente. Agarré el celular y tomé unas fotos, porque necesitaba registrar esto. No sé, tal vez para probarme a mí mismo que no me lo estaba imaginando. Amplié las imágenes y vi que había más detalles, como unos trazos que parecían hechos con las uñas, como si alguien hubiera tratado de cavar la pared. Mi corazón estaba disparado. No sabía si reírme de nervioso o llorar. ¿Cómo así alguien sufrió aquí en mi casa? ¿Quiénes eran esas personas? Estaba empezando a sentir una opresión en el pecho, una angustia que no se podía explicar. Decidí investigar un poco, porque no iba a poder continuar el día sin respuestas. Agarré la laptop y empecé a buscar sobre la historia de la casa. Sabía que mis abuelos la compraron en los años 70, pero antes de eso no tenía idea de quién vivía aquí. Encontré unos registros antiguos en un sitio de archivos municipales, y cabrón, lo que leí me dejó aún más espantado. La casa perteneció a una familia que simplemente desapareció en 1963, sin dejar rastros.
No había explicación, solo que un día se esfumaron y nadie los volvió a ver. Leí eso y sentí un escalofrío bajar por la espalda, porque las fechas coincidían con lo que estaba en la pared. Dios mío, ¿serían ellos pidiendo socorro? Estaba empezando a sentir que toqué algo que no debía. Regresé a la pared, aún con miedo, porque necesitaba ver si había más cosas escritas. Cada pedazo de aplanado que quitaba parecía revelar más pedazos de esa historia horrible. Había más frases, como "no salimos de aquí" y "él no deja". ¿Quién era él? Mi cerebro estaba a 1000, imaginando 1000 cosas, pero al mismo tiempo no quería ni pensar. Me temblaba tanto la mano que casi se me cae el martillo. El sol ya estaba bajando. La luz en la sala se estaba poniendo débil y sentía que la casa estaba más oscura de lo normal. No era solo miedo, era como si algo estuviera mal, como si no estuviera solo. Tenía un nudo en la garganta, sintiendo que necesitaba parar, pero también que necesitaba saber más. Aquello me estaba consumiendo. Ahí, mientras raspaba otro pedazo, oí un ruido que venía del pasillo, como un crujido, como si algo se hubiera caído. Me congelé inmediatamente, mi corazón casi saliéndose por la boca. No había nadie en casa, vivo solo, y las ventanas estaban cerradas. Grité, ¿quién está ahí? Pero mi voz salió toda temblorosa, casi un susurro. No hubo respuesta, claro, pero el silencio que vino después fue peor. Parecía que algo estaba conteniendo el aire. Me quedé parado, viendo hacia el pasillo oscuro, con miedo de mover un músculo. Estaba sintiendo un pavor que nunca sentí en mi vida, como si algo o alguien estuviera ahí viéndome de vuelta. No sé cómo explicar, pero parecía que toda la casa me estaba observando. Estaba desesperado por entender, pero al mismo tiempo solo quería correr de ahí. Me quedé en casa de mi primo por unas buenas horas, tratando de calmarme, pero no podía quitarme esa pared de la cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas palabras descoloridas. Socorro, estamos aquí, 1963. Era como si estuvieran marcadas en mi mente, dándome un nudo en el estómago. Mi primo trató de distraerme, puso una película para ver, pero no prestaba atención. Solo me quedaba viendo la nada. No se podía ignorar lo que vi, lo que sentí en esa casa. Era una sensación pesada, como si hubiera tocado algo que no era para ser descubierto. Tenía un miedo mezclado con tristeza, imaginando lo que esas personas pasaron. Solo quería regresar a casa, pero al mismo tiempo tenía pavor de entrar otra vez a esa sala. Por fin, ya era de noche cuando decidí regresar, pero con una idea firme en la cabeza. Ya no iba a usar esa sala. Llegué a casa con el corazón apretado. Abrí la puerta despacio, como si algo me pudiera sorprender. La casa estaba silenciosa, pero ese peso en el aire todavía parecía estar ahí, aunque tratara de ignorarlo. Me fui directo al cuarto, agarré unas cosas y cerré con llave la puerta de la sala con una llave que casi nunca uso. No quería ni pasar cerca de ahí, mucho menos tocar la pared otra vez. Esa energía negativa, no sé, parecía impregnada en todo el cuarto. Estaba decidido a dejar aquello intocado, como si cerrar la puerta fuera a borrar lo que pasó. Al día siguiente, todavía por la mañana, decidí llamar a un albañil conocido para tapar esa pared de una vez, sin ni siquiera quitar el resto del aplanado. Le expliqué que era por la filtración, pero en el fondo era porque no aguantaba la idea de ver más de esas palabras. Le pareció extraño, pero no preguntó mucho. Solo hizo el trabajo rápido. Mientras trabajaba, me quedé en la cocina, lejos de ahí, sintiendo un alivio mezclado con culpa. ¿Y si estaba escondiendo algo importante? ¿Y si alguien necesitaba saber esto? Pero el miedo era mayor. Solo quería distancia de esa historia. Mi pecho todavía estaba apretado, como si estuviera traicionando a esas personas que escribieron pidiendo socorro. Pero no tenía valor de hacer nada más. Después de que el albañil se fue, la pared estaba cubierta otra vez, con cemento fresco, como si nada hubiera pasado. Pero sabía que esas frases todavía estaban ahí abajo, escondidas, esperando que alguien tocara otra vez.
Cerré la sala una vez más y decidí que ese cuarto no se iba a usar nunca más. Puse unas cajas viejas enfrente de la puerta, solo para estar seguro de que no la iba a abrir por accidente. Cada vez que paso por el pasillo, evito ver hacia esa dirección, porque todavía siento escalofríos, como si algo me estuviera llamando. No sé explicar, pero parece que la energía de ahí cambió. Se puso más pesada, más triste. No es algo que se pueda ver, pero se puede sentir, y eso me molesta todos los días. Decidí investigar más sobre la familia que desapareció, pero no encontré casi nada además de lo que ya sabía. Solo un artículo viejo mencionando que se esfumaron sin dejar pistas y que la casa se quedó vacía por años antes de que mis abuelos la compraran. Mientras más leía, más incómodo me ponía. Entonces paré. No quería saber más. Era como si cada detalle me jalara de vuelta a ese día. Estoy tratando de vivir normalmente, pero evito hablar de esto, hasta con la familia. Parece que contarlo otra vez va a traer esa sensación de vuelta, ese frío en la espalda. Entonces me lo guardé, pero aquí en el foro pensé que podía desahogarme. Tal vez alguien tenga una historia parecida, o una explicación que me ayude a lidiar con esto. Ahora, semanas después, todavía no entro a esa sala, y no pienso hacerlo. La casa parece normal la mayor parte del tiempo, pero hay momentos que siento un peso extraño, especialmente por la noche. No oigo ruidos, no veo nada, pero es como si algo estuviera ahí, callado, solo observando. Puede ser mi cabeza, lo sé, pero prefiero no arriesgarme. Dejé el cuarto inutilizado, y para mí está resuelto así. No quiero tocar el pasado, no quiero descubrir nada más. Solo quiero paz, pero a veces creo que eso nunca va a pasar de verdad. Esas palabras se van a quedar conmigo para el resto de mi vida, aún escondidas detrás de una capa de cemento.